Buenas tardes a todas y todos. La verdad que la convocatoria, como decían recién algunos de los expositores, ha sido muy, muy buena y la verdad que nos pone muy contentos, contentas, más que nada por la temática que acarrea, que nos parece... Ay, no se escuchaba, hola. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Ahí se te había Ahí está. silenciado recién. Ahí se No, escucha se me perfecto. veía bueno, les decía que buenas tardes a todos y todas. La verdad que muy agradecida por la convocatoria que hemos tenido, porque realmente, además que la temática nos parece sumamente importante e interesante, además la idea es expandirnos como parte de las comisiones del Observatorio de Derechos Humanos, o como parte de la Universidad Nacional de La Pampa, que es un poco la idea de la convocatoria, que excepto Paula Rigone, que es la defensora que ahora la voy a presentar, una de las expositoras, el resto todos participamos de una forma u otra como alumnos, exalumnos o docentes en la Universidad Nacional de La Pampa. Esta actividad fue ideada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, y nos tiraron la idea a la Comisión eh, de Acceso a Justicia, perdón, que está a cargo de Yael y de Gabriela, y la Comisión de Género, que la manejamos o tratamos de manejarle y coordinar algunas actividades con Victoria Santesteban y conmigo. La charla de hoy, que es perspectiva de género en la administración de justicia, o este nombre le pusieron, en realidad queríamos tomar como disparador también para trabajar, y por eso hemos convocado a gente de la justicia que trabaja en el Poder Judicial, mejor dicho, además de, aparte de Erika Montaña, que no, para hablar un poco de la situación, o del hecho, mejor dicho, y de lo que se generó a través de o a raíz de los del fiscal de Chubut por la violación, la llamada violación de la manada, y la expresión de desahogo sexual, utilizando una frase de Rita Segato, una estudiosa en el tema de género. Y bueno, de ahí qué disparadores podemos encontrar. Cada uno de los expositores y expositoras van a tomar su parte o lo que consideren interesante para hablar sobre esto, en unos 10 minutos más o menos cada uno, y cada una. Y después de esta exposición, estamos habilitando un tiempo para preguntas, si les parece bien. Paso a presentar a los expositores y las expositoras. Arrancamos con Erika Montaña, este va a ser el orden de exposición, si les parece bien. Erika Montaña es doctora en Trabajo Social, docente de la Facultad de Humanas, y docente también de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Géneros de la UNPAM, y también integra el comité asesor de la Cátedra Libre Extracurricular, Educación Sexual Integral y Derechos Sexuales y Reproductivos de la Universidad Nacional de La Pampa. Después va a tomar la palabra Paula Rigone, que es defensora penal del Poder Judicial de La Pampa, de la primera circunscripción. Paula es abogada recibida en la Universidad Nacional de La Plata, es la extranjera que tenemos acá. Después, si les parece, van a hablar Marco Sacco, que se presenta acompañado de Cristian Casais. Ambos son fiscales en género, de la primera circunscripción judicial, ambos también recibidos en la Universidad Nacional de La Pampa, de abogados. Y finalmente va a hablar Alejandro Gilardengui, que es juez de audiencia de la segunda circunscripción judicial, perdón, Juez de y también, control, disculpame. perdón, juez de control, discúlpame, Juez también recibido en la Universidad Nacional de La Pampa. Así que bueno, le doy la palabra a Erika para que comience, si te parece, Erika, adelante, te escuchamos. Y después Bueno, damos lugar a preguntas que quieras hacer. a unas preguntas. Bueno, en principio, muchísimas gracias por esta invitación. Yo voy a complementar con esta presentación y plantear también que me gusta presentarme como una feminista. Creo que hoy actualmente es
muy importante poder decir y posicionarse desde qué lugar las personas hablamos, y yo me encuadro dentro de este paradigma, de este marco teórico que hoy nos ofrece los feminismos, y también participo y soy docente en el posgrado de Trabajo Social Forense, con lo cual hay alguna cercanía a los dispositivos de justicia, que todavía tengo alguna familiaridad con el tema. Yo voy a tratar de dividir la exposición en 3 momentos, y al primer momento voy a hacer referencia a cómo llegó el análisis de género a las políticas públicas en la Argentina, primero refiriéndome al análisis de género en las políticas públicas de bienestar y de desarrollo. Después voy a hacer un recorte histórico muy breve, pero muy breve, y después voy a hablar de lo que es de la urgencia de la implementación de la perspectiva de género. Bueno, a mediados del siglo pasado, cuando en nuestro país se comenzó a trabajar aplicando las políticas públicas vinculadas al bienestar y al desarrollo, la presencia del análisis de género, lentamente esta visión, esta cosmovisión del análisis de género aplicada a las políticas públicas empezó a generar cambios y definiciones en los programas y en los proyectos que tenían como objeto no solamente la implementación de las políticas públicas, sino también la efectividad de las políticas públicas. Esa mirada, ese análisis de género, lo que hizo fue visibilizar las desigualdades y las situaciones de discriminación a los cuales estaban afectando a las mujeres por su sola condición de ser mujeres. Esta presencia del análisis de género, esta presencia de ir generando una lente, un foco en esta forma de pensar las políticas públicas, por supuesto generaron nuevas definiciones. También nos generaron apropiarnos de marcos teóricos diferentes, de revisar los supuestos en los cuales estábamos ancladas en ese momento, y anclados los programas y los proyectos, y las políticas del Estado. También se implementaron metodologías diferentes que nos dieron resultados diferentes, que nos dieron enfoques diferentes y que nos dieron objetos de estudios diferentes. Esta situación, digamos, este hecho histórico, hace un puntapié inicial para pensar que el análisis de género lo que hizo en ese momento, y lo sigue haciendo, es darnos un diagnóstico, interpelarnos en que la perspectiva de género está ausente en la aplicación de las políticas públicas, pero nos insta a trabajar en otros aspectos, por lo menos a revisar cuáles son los ejes que este análisis de género nos trajo a fines del siglo pasado. Yo solamente voy a hacer mención, dado el corto tiempo, a 3 ejes que fueron importantes, pero que a su vez generaron un enfoque, un marco teórico que se amplía a medida que vamos profundizando en estos 3 ejes. El primer eje es el marco de roles de género. ¿Qué es lo que nos trajo este marco de roles de género? Primero, la asignación social de un espacio, la referencia del espacio público y el espacio privado, la identificación de las actividades productivas y las actividades reproductivas de acuerdo al sexo, y una correspondiente distribución económica para estas actividades productivas y reproductivas. El segundo eje estuvo centrado en el sistema de roles. ¿Qué significa tener un sistema de roles? Identificar la doble y la triple jornada de las mujeres, primero la jornada reproductiva centrada en el hogar, un espacio privado, después una jornada dirigida al aspecto productivo centrado en el mercado laboral. También nos dio la posibilidad de identificar los roles de cuidado exclusivos para las mujeres, y por supuesto, en este sistema de roles empezamos a identificar lo que hoy conocemos como la violencia de género, y en aquel momento la identificamos como violencia intrafamiliar, posterior como violencia doméstica, y hoy lo que conocemos como violencia de género, que aún está sin resolver. El tercer eje que salió a la luz después de esta aplicación del análisis de género está centrado en las relaciones sociales de género. Y en este sistema, en este mundo de las relaciones sociales de género, lo que nos permitió fue identificar las desigualdades de género, pero no solamente las desigualdades en el sistema de poder, sino también en la distribución de los recursos, en la distribución de las responsabilidades y en la distribución del poder en las relaciones de género. También nos permitió identificar cuáles son estas prácticas discriminatorias dirigidas hacia las mujeres, que no solamente estaban centradas en lo doméstico, sino que se empezaron a visibilizar
prácticas discriminatorias en el mundo laboral, en el mundo institucional, en el mundo educativo y en el sistema, en las políticas de salud. Este último aspecto de las prácticas discriminatorias centradas en otros mundos, que no solamente fue el doméstico, sigue vigente, porque estas desigualdades aún no se han resuelto. Y antes de seguir avanzando en el otro análisis, que sería el de la perspectiva de género, sí me gustaría hacer una referencia a algunos hechos históricos, que me voy a tomar la libertad de hacer una reducción bastante ajustada. No podemos dejar de mencionar que todos estos aportes de los cuales hoy vamos a trabajar son aportes del feminismo. Estos aportes que surgen a mediados del siglo XVIII, se comienza a consolidar el feminismo como un movimiento social, político e ideológico. Estos aportes lo que nos hacen son generar discusiones y análisis y nos permiten tomar conciencia a partir de ese momento cuáles son las condiciones de opresión de las mujeres, cuáles son las profundas desigualdades, y se va sentando las bases de lo que aún hoy es una deuda para las mujeres, que es la ciudadanía plena de las mujeres. A lo largo de estos 2 siglos, hay muchísimas mujeres destacadas que han hecho inconmensurables aportes para develar todas estas desigualdades. Pero sin embargo, voy a mencionar solamente a 2 mujeres que, además de sus aportes teóricos epistemológicos que construyeron parte del paradigma del feminismo, además coincide con un hecho histórico, que me parece que esto también es importante poderlo contextualizar. No solamente es una declaración escrita, un aporte de conocimiento, un aporte epistemológico, sino que además se construye en el marco de un hecho histórico muy importante que fue la Revolución Francesa. En ese momento, Olympe de Gouges, una política francesa, escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que lo hace en 1791. Ella escribe este documento, que es un documento épico, haciendo un paralelismo con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un texto fundante de la Revolución Francesa, que se presenta el texto en 1789. ¿Qué le sucede a Olympe de Gouges cuando escribe este documento? Es censurada y su presencia es restringida en el mundo político, y de hecho termina guillotinada por atreverse a considerar y a poner en palabras la emancipación, digamos, las argumentaciones de por qué era necesario la emancipación de las mujeres y por qué necesitábamos poner en un sentido de igualdad de derechos. Ella también en ese documento lo que hace es una equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación a los hombres. Ella presenta este documento en la asamblea, en una asamblea legislativa, y la consecuencia de esta declaración y de este atrevimiento, cuando había sido compañera, digamos, de lucha de quienes hicieron la Revolución Francesa, es lo que, vuelvo a repetir, que la guillotina. La segunda mujer, de la cual me parece que es importante que la podamos tener siempre presente, es Mary Wollstonecraft, que ella es una filósofa inglesa, y ella es considerada casi una de las figuras destacadas del surgimiento del feminismo. Ella escribe un texto muy importante en simultáneo con Olympe de Gouges, en 1792, Vindicaciones de los Derechos de las Mujeres, y ella ahí hace como una primera identificación teórica de que y aporta esta cuestión del confinamiento de las mujeres al ámbito de lo doméstico. Pensemos que en aquella época ya las mujeres habían ingresado al sistema educativo, había una adhesión a la racionalidad de que las mujeres ya éramos mujeres pensantes, personas pensantes, entonces ella lo que hace es un reclamo muy fuerte a las condiciones de desigualdad educativa de las mujeres. Y puede identificar además este confinamiento de las mujeres al ámbito doméstico, y también hace una primera aproximación a que las mujeres no somos inferiores a los hombres por naturaleza, sino porque se les restringe el acceso a la educación. Esto me parece que son como 2 hechos significativos, que son la posibilidad que nos dan hoy de estar hablando de este tema, se lo debemos no solamente a estas mujeres, sino a muchas otras mujeres de las que nos hemos enriquecido para construir el aporte teórico que nos da el feminismo. Me parece que es importante que podamos pasar en limpio, algo que seguramente la mayoría ya comparte, que el feminismo es un cuerpo teórico, el feminismo es un paradigma, es una posición, además de política, es una posición teórica
que nos ilustra, que nos ilumina, que nos identifica, que nos pone en tensión y que nos advierte a cada momento todas las desigualdades y las situaciones de discriminación a las cuales nos enfrentamos las mujeres, que aún siguen siendo bastantes. El feminismo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo es aportarle categorías analíticas a los movimientos sociales, y los movimientos sociales nutren el feminismo, digamos, una retroalimentación a partir de qué acción concreta, de disminuir la brecha de desigualdades, y esto me parece que es importante, que podamos esclarecer cuál es el propósito de los feminismos. Hasta acá solamente he planteado cuál es la presencia del análisis de género. El análisis de género, vuelvo a decir, es lo que nos permite hacer una mirada satelital, una mirada que advierte, pero no es la perspectiva de género. Lo que el análisis de género nos dice es la perspectiva de género está ausente de los sistemas, y hay sistemas más permeables y menos permeables. Los sistemas más permeables han sido los sistemas de bienestar, el sistema de desarrollo, el sistema de salud, en algunas oportunidades el sistema educativo es un poco más permeable. No sucede lo mismo con el sistema de administración de justicia. Suele ser este sistema aún uno de los más estrictos. Si nos situamos en un tiempo contemporáneo, lo que vamos a pensar entonces es que hay un avance importante. No podemos dejar de mencionar que hay un avance importante en relación a que el feminismo aporta la perspectiva de género, y que los movimientos sociales, las instituciones, las organizaciones, el Estado, los movimientos de mujeres incorporan la perspectiva de género, pero además es su bandera de reclamo de identificar cuando estas desigualdades y estas brechas de desigualdad cada vez se hace, o sea chica o sea grande, depende también de las políticas públicas, cómo son esta aplicación de las políticas públicas. La categoría género, el género, la perspectiva de género, es una categoría de análisis, es una categoría social, es una categoría analítica, es una contribución teórica que nos hace el feminismo contemporáneo. Cuando pensamos en una categoría analítica, ¿a qué me refiero? Me refiero que cuando la categoría se abre, digamos, se respalda en un cuerpo teórico de 2 siglos, por lo menos de un siglo. No puedo decir de los 2 siglos, pero sí por lo menos de un siglo de construcción teórica, de distintas investigaciones, de análisis. No es solamente una bandera o una expresión de un cliché, sino que es una construcción que nos permite analizar. La perspectiva de género tiene esa gran cualidad, es una categoría generosa, es una categoría muy amigable, es una categoría que nos permite analizar con rapidez y advertir con rapidez estas desigualdades entre los hombres y las mujeres, y sobre todo lo que hace es plantearnos, interpelarnos, cómo surgen estas desigualdades, y que lo femenino y lo masculino se van a conformar a partir de relaciones mutuas, relaciones sociales, culturales, políticas, económicas e históricas. No es algo lineal, sino que es una construcción constante, cuyas las multiplicidades de identidades también tiene un lugar muy importante en esta perspectiva de género. En este contexto, entonces, lo que nos podemos plantear es que hay que generar un salto cualitativo. Tenemos que dejar, en esto es lo que yo personalmente creo, que tenemos que pasar a un nuevo nivel de discusión. Tenemos que abandonar esta práctica del análisis de género, estos recortes fragmentados, estas voluntades, estas buenas voluntades y estas predisposiciones como acciones aisladas, que intervienen en la acción de justicia, en la administración de justicia, favoreciendo el análisis de género para transformar el sistema jurídico. Pero en este contexto es necesario que nos repensemos que la discusión está centrada en ponernos los anteojos de género, y que estos anteojos de género sean los únicos que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder desandar no solamente el sistema reproductivo de las desigualdades, sino que también vamos a poder desanudar las tensiones que las prácticas heteropatriarcales y misóginas que todavía nos habitan, podemos abandonarlas. Pero tenemos que abandonarlas de manera definitiva, no como un maquillaje.
Quizás este es un tiempo, no solamente por las expresiones, yo no voy a entrar en el debate de lo que dijo el fiscal, pero sí creo que tendríamos que interrogarnos, o hagamos este ejercicio de interrogarnos, ¿por qué con tanta velocidad en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los movimientos de mujeres, en las académicas, las no académicas, las militantes, con una velocidad casi desconocida, empezamos a sentir la incomodidad y el disgusto, y cómo estas injusticias se hacen cada vez más sensibles en nuestros propios cuerpos? Y somos capaces de identificar las injusticias, las desigualdades, las expresiones desafortunadas, las violencias simbólicas, por supuesto repudiamos los femicidios, las injusticias donde las mujeres somos vulneradas y discriminadas. Y es posible que tengamos una respuesta para esto, no una respuesta acabada, pero sí tendríamos que pensar que ya somos parte de un consenso social donde reprobamos estas prácticas y reclamamos por prácticas centradas en la perspectiva de género y derechos humanos. ¿Esto es suficiente? No, la verdad no es suficiente. No es suficiente que el consenso sea solo social. No es suficiente que el consenso sea reclamarle a los sistemas de administración de justicia, de administración de salud, de administración de educación, que las desigualdades siguen estando vigentes. Necesitamos que las acciones que las administraciones, en este caso la administración de justicia, pueda centrarse, esas acciones estén basadas en revisar la aplicación de la perspectiva de género. ¿Y esto qué significa? Significa abandonar prácticas jurídicas basadas en un modelo de reproducción y pasar a un modelo de transformación del sistema jurídico. Esto, digamos, podría ser una expectativa de máxima. Bueno, sí, puede ser una expectativa de máxima. Lo concreto es que hasta ahora la confianza hacia el sistema de administración de justicia es una confianza discontinua. Depende de la Defensoría, depende de la Fiscalía, depende de las personas, depende de las voluntades y depende de la decisión de apropiarse de la perspectiva de género o no. Depende de si voy a elaborar una sentencia con perspectiva de género o no. Depende si voy a tener en cuenta la perspectiva de género o no. Y esta, digamos, sería una cosmovisión fragmentada, una cosmovisión discontinua que no estaría pensando en una plena vigencia de la perspectiva de género. Un derecho moderno, nuevo y acorde al respeto de los derechos fundamentales requiere que se muestre una dinámica comprensiva de la aplicación de los estándares internacionales de los derechos humanos. Tenemos estándares internacionales, nacionales, legislaciones, convenciones, a las cuales la Argentina ha adherido en todo su articulado. Entonces es necesario que pongamos en una labor interpretativa profunda de toda la revisión del sistema jurídico, justamente para que podamos valorar, no solamente de manera fragmentada, sino desde una manera integral, sin recortes, sin valoraciones, sin un análisis basado en estas expresiones o en modelos tradicionales y en cosmovisiones tradicionales. Necesitamos imponer la necesidad de una reflexión que debe incluir una perspectiva de género y que tenga en cuenta las desigualdades que existen entre los hombres y las mujeres en este contexto social. Y para cerrar, no sé si estoy bien con el tiempo, pero bueno, ya quiero ir terminando, me gustaría sí que pudiéramos pensar en una metáfora de Gilles Deleuze que dice lo siguiente: hacer rizomas y no raíces. Y esta metáfora me parece muy interesante. Deleuze acá nos interpela, nos insta a una idea antiestructura. Es una metáfora, o es una metáfora que nos instala la idea de elegir modelos horizontales, ideas que no tengan principios ni fin, y que entonces de esa manera podamos abandonar la rigidez de la estructura patriarcal y de la hegemonía masculina, que hasta ahora es lo que nos habita. Incluso a las mujeres que somos capaces de poder analizar la perspectiva, la ausencia de la perspectiva de género, muchas veces tenemos una mirada masculinizada, porque también miramos como si el mundo fuera desde la mitad del mundo, desde la mitad de la población, y la mitad de la población es masculina.
Entonces, esta mirada masculina hegemónica nos atraviesa absolutamente a todas las personas, y poder revisar las prácticas patriarcales significa una revisión constante, significa que estos anteojos de género, que esta perspectiva de género, sea algo, no sea algo ocasional en mi vida y en mi práctica profesional, sino que yo tenga la posibilidad de revisar las prácticas discriminatorias que puedo llevar adelante. No digo que sea todo el tiempo conscientes, pero sí las prácticas discriminatorias están siempre presentes en nuestra forma de mirar el mundo, nuestra forma de mirar las relaciones humanas. Entonces, si nos centramos en un modelo más horizontal, en un modelo de ramificación de la perspectiva de género, va a ir tocando todos los aspectos y todos los puntos, y se va a instalar de manera definitiva para que podamos transformar esta administración de justicia, así como se están transformando otros sistemas, porque bien podríamos pensar que hay otros sistemas donde la perspectiva de género penetró en la profundidad de las raíces, y está hoy surgiendo un rizoma y no raíces verticales y lineales que todavía tienen un modelo hegemónico patriarcal. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Erika. Muchísimas gracias. Dejamos las preguntas para cuando termine el resto de los expositores, ¿sí? Ahora le paso la palabra a Paula Arrigone. Bueno, gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. La verdad que está muy bueno esto de poder juntarnos a conversar, a charlar respecto de esto de la perspectiva de género en la administración de justicia, como para arrancar a adherir de alguna manera a lo que acaba de decir Erika Montaña. Entiendo esto de que justamente de esto se trata, ¿no? De revisar la aplicación de la perspectiva de género, como dijo ella, de ponernos estos anteojos que nos permitan ver de alguna manera que las cosas son distintas a las que las estamos trabajando, y creo que en ese camino estamos yendo, ¿no? La idea del conversatorio de hoy era, bueno, yo desde mi punto de vista no de abogada y un poco más técnico, hablar de esto que nos invitaron, que tiene que ver con este acuerdo de juicio abreviado que es presentado en Chubut, acuerdo de juicio abreviado que tiene que ver con un hecho, con una investigación de un hecho de un abuso sexual, que comienza por allá por el año 2012, un abuso sexual que en su momento no había sido denunciado, es decir, no había una instancia hecha por parte de la víctima, así que la Fiscalía no estaba investigando, hasta que en el año 2016, quien es la víctima de este hecho, que en principio sería un abuso sexual con acceso carnal, es decir, una violación, cuando en las redes sociales comienza de alguna manera a tener repercusión, porque ella misma lo publica, la Fiscalía allí empieza a investigar. Llegado parece este año, lo cierto es que no tengo el acuerdo de juicio abreviado porque bueno, no es una cuestión pública, sí pude tener acceso a algunos párrafos puntuales respecto del acuerdo que es lo que me parece interesante que analicemos. En este acuerdo de juicio abreviado, bueno, en primer momento la investigación comienza siendo, como digo, de 6 personas que habrían cometido un delito de violación. Cuando se llega al acuerdo de juicio abreviado, en definitiva la propuesta del fiscal es el dictado del sobreseimiento de 3 de estas personas, y que 3 de las otras que estaban aún siendo investigadas, y respecto de las cuales habría elementos, bueno, acuerdan con la presencia de la víctima, con el consentimiento de la víctima también, dicho sea de paso, acuerdan un juicio abreviado en el cual la calificación varía, deja de ser este abuso sexual o con violación con acceso carnal, y pasa a acordarse un abuso sexual simple, agravado sí con la participación de 2 o más personas, pero bueno, lo cierto es que lo que el fiscal intenta argumentar en este acuerdo de juicio abreviado es cuáles son las pruebas que hay para el cambio de esta calificación legal, y acá es donde, bueno, aparece este término que claramente ha generado tanto repudio en las redes, en los medios públicos, y en las personas en general, también en los feminismos, como acaba de mencionarlo. Textualmente, para leerlo, para tener en cuenta esto, la página 24 de este acuerdo de juicio abreviado, lo que se menciona es en relación a la ocurrencia de los hechos, y cuando se hace mención a la calificación legal, lo que dice es: en este accionar doloso de desahogo sexual, analizado en forma individual, cobra especial relevancia el estado, semi-inconsciencia, en que se hallaba la víctima,
sumado a su situación de vulnerabilidad de base que surge de la pericia psicológica llevada a cabo en el presente caso, lo que ha determinado la no existencia de recuerdos concretos del accionar abusivo llevado a cabo por cada uno de los imputados. Ahí es donde aparece entonces este término de desahogo sexual, término que como digo, es el que ha generado... ¿escucho un ruido? Término que es el que ha generado tanta publicidad a este hecho puntual y que, bueno, que a partir de ahí se comienza a trabajar. Como digo, lo que se intenta en realidad con este término de hablar es de que estos imputados habrían tenido un accionar doloso de desahogo sexual. Dejémoslo ahí, ahora vamos con una parte un poquito más técnica para volver luego a ese término. Bueno, en nuestro Código Penal, en el título tercero del Código Penal, antiguamente, respecto al nombre que se le daba a los delitos estos de abuso sexual, antiguamente eran llamados, el título se denominaba delitos contra la honestidad, es decir, contra la honestidad, contra el honor. En la actualidad, luego en la reforma en el año 99, comienza a llamarse este título delitos contra la integridad sexual. Claramente esta variación del nombre de este título ha sido muy importante. Esta reforma comienza a pedido de una diputada feminista, que es Maricel Rodríguez, que en realidad lo que se intenta hacer con este cambio de nombre al título es demostrar que este tipo de delitos en realidad lo que atentan es contra la libertad de las personas, contra la libertad sexual, y que nada tiene que ver el honor o la honestidad en este caso. Entonces lo que se protege en la actualidad es la integridad como posibilidad de cada una de las personas de disponer de su propio cuerpo y de tener y disponer justamente de su libertad para elegir. Esto de decir sería el derecho a defender el no, si no se quiere estar con una persona, no tener relaciones sexuales, que claramente eso es lo que está protegido en la ley. Lo cierto es que tanto la doctrina como la jurisprudencia, al momento de definir, porque bueno, el artículo 119 lo que define es que será reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años al que abusare sexualmente de una persona. Entonces, la jurisprudencia y la doctrina al momento de intentar definir qué es esto del abuso sexual, hay parte de la doctrina como también de la jurisprudencia que la exigencia que tiene habla de que el autor tiene que tener un ánimo especial, un ánimo en realidad para concretar el tipo penal, y hablan de un elemento subjetivo que tiene que ver justamente con esto, con un propósito impúdico, libidinoso, lujurioso, hablan de satisfacción sexual, de apetencia sexual, bueno, estos términos que hoy día son espantosos y que no debiéramos ni reproducirlos. Lo cierto es que hay parte de la doctrina que aún mantiene y considera necesario probar este elemento subjetivo, pero lo cierto es que el artículo 119, como acabo de leerles, no tiene ninguna exigencia respecto a este elemento subjetivo especial, sino que de lo que habla es del abuso sexual, o sea, lo que hay que probar en realidad es que se llevó a cabo un acto con contenido sexual y en contra en este caso, de la libertad o de la voluntad de una persona. El objetivo de la norma, entonces, repito, es esto de proteger la libertad sexual. A partir de acá, entonces, como digo, al no haber ninguna exigencia especial respecto de este tipo de dolo, este concepto que se ha utilizado de desahogo sexual, la verdad que es un término que no era necesario, que no corresponde y que hay que desterrarlo, entiendo, de lo que es como término jurídico en sí. Creo que la persona que nos puede ayudar para entender también esto, y que a mí la verdad que me gusta mucho haberla leído, es Rita Segato. En realidad ella es una antropóloga que ha llevado a cabo en su investigación en un tiempo que estuvo viviendo en Brasil, un trabajo de campo en una cárcel, y ha tenido entrevistas justamente con violadores, con personas que habían sido condenadas, con condena firme ya y que estaban en etapa de ejecución de sus penas. Es decir, que respecto a las preguntas y al trabajo que hace Rita Segato en ese momento, ella lo que entiende es que no les han mentido ni han podido tergiversar sus ideas, porque ya esto no iba a incidir de ninguna manera en sus causas penales. Lo cierto es que Rita Segato es la que de alguna manera puede poner un poco de luz a esto, y es la que nos dice que la violación en realidad no es un hecho genital, ni es un hecho que tenga que ver con nada sexual, sino que es un crimen de poder. Ella en realidad cuando lo estudia las respuestas que le dan
estas personas que habían sido autores de delitos sexuales. Lo que dice es que el acto de violación en realidad es un acto moralizador. Lo que ella dice es que en realidad la persona que comete el abuso sexual está castigando a la mujer violada, a su víctima en realidad la está castigando, que ella, que lo que intenta hacer esta persona, el violador en realidad, es demostrar poder a sus pares, a sus hombres, a la gente que él entiende en realidad como pertenecen a su mundo. Claramente no lo define como un delito que no es un delito, como digo, erótico, no tiene nada que ver con el deseo sexual, no tiene nada que ver con la libido, sino que es un crimen en el cual el deseo de este hombre es de dominar, de poder tener poder respecto de la víctima. El interés entonces del violador en realidad es mostrarse como un verdadero hombre, mostrarse como un masculino, y en el acto de la violación también nos dice ese gato que hay una libido que en realidad no está dirigida al deseo, sino que al cuerpo, a la víctima, tampoco al cuerpo ni a la víctima, sino al poder. Con esto claramente creo que podemos de alguna manera entender que calificar Paula, que te interrumpa. Sí. Alicia Rivas no tiene foto, pero tiene el micrófono abierto, si lo puedes cerrar porque está interrumpiendo, no se escucha. Gracias. ¿Estamos? Sí. Bueno, a lo que apunto con esto de la definición que nos da Rita Segato de lo que es en realidad el acto de la violación en sí, es a los fines de demostrar entonces que esto de calificar al abuso sexual como una conducta que busca un desahogo sexual, como una conducta que está buscando en realidad, o que implica la existencia de un ahogo sexual que luego debe ser desahogado utilizando como instrumento en realidad a una mujer, lo que implica en realidad, entiendo, es negar la gravedad del hecho y que pretende legitimar de alguna manera esta conducta de un violador en particular. Creo y entiendo que, particularmente haciendo hincapié en esto del desahogo sexual, en este concepto que ha sido utilizado en este acuerdo de juicio abreviado, que lo que tenemos que tener mucho cuidado desde los operadores judiciales es la utilización del lenguaje que hacemos. Sabemos que el derecho en realidad opera a través del lenguaje, ya sea el lenguaje escrito o el lenguaje oral, y que por lo tanto también el uso de determinados términos debe desterrarse. Este sería uno de ellos, ¿no? Porque justamente esto, aplicar la perspectiva de género no tiene que ver con una cuestión que podemos optar por hacerlo o no, sino que en realidad es una obligación constitucional, convencional, y también es una cuestión de derechos humanos que el Estado, al cual el Estado se ha obligado y debemos respetar. El Poder Judicial claramente entiendo que debemos, incluyéndome también dentro de ellos, reconocer esto y de alguna manera ponernos o ponerlo en práctica a este repensar respecto al lenguaje que se utiliza, porque claramente no es lo mismo utilizar un término como este que se está usando acá, el de desahogo sexual, que haber utilizado cualquier otro que tenga en realidad que ver más con esto de la protección de la víctima y con la protección también de utilizar justamente o tratar de determinar si en este caso de abuso sexual hubo o no un hecho que violente de alguna manera la libertad sexual de esta niña. El término que ha sido utilizado en este acuerdo de juicio abreviado, entiendo que también luego al momento de presentarse el acuerdo de juicio abreviado fue desestimado, es decir que, bueno, queda pendiente ver qué va a pasar con esto, queda pendiente de ver si se va a realizar o no esta audiencia de debate, porque la víctima, por lo que se había trascendido, en realidad no tenía interés de estar presente en la audiencia de debate, así que habrá que ver qué pasa con este hecho en particular, pero sí creo que nos debe llamar a interpelarnos y llamarnos a la reflexión respecto a esta circunstancia. Una forma, creo que estamos de alguna manera que se está haciendo en este momento y que es muy interesante, es la capacitación con la ley Micaela. Entiendo, bueno, y vos, Marien, que estás a cargo de esta capacitación, que es de alguna manera esta capacitación obligatoria que tiene que ver
con el género y la violencia de género que puede ayudar a que los distintos operadores tengan esta formación integral que es necesaria. Permita también esto identificar las desigualdades de género, también aporta la posibilidad de generar estrategias para ver cómo se erradican estas cuestiones, también ayudarnos a transformar las prácticas concretas, ¿no?, que tenemos día a día, ya sea en audiencias, en escritos. Lo cierto es que este término puntual del que estamos hablando no es un tecnicismo, sino que en realidad es un concepto que ha sido utilizado, que es viejo, que no corresponde que sea utilizado más, que no debe ser usado más, y que claramente hay, más allá de que parezca una banalidad, y que de hecho el fiscal en su momento sale a decir que lo había hecho, o que había utilizado este término a los fines de demostrar el dolo de esta persona, y así había quedado también en el acuerdo de juicio abreviado. Creo que hay ciertos términos jurídicos que lejos de reparar a las víctimas, en realidad perpetran muchos más estos modelos patriarcales de poder, y la verdad que, bueno, como para terminar, esto de utilizar el término de desahogo sexual a una violación, a un abuso, un delito en realidad de abuso sexual, es todo lo que está mal, y debemos reconocerlo en esos términos, ya sea que esto sea utilizado, como digo, por un juez, por un fiscal, por un defensor. Tenemos que llamarnos a repensar que hay cosas que tenemos que cambiar, y que, bueno, creo que estamos en camino. Eso sí, hablar de estamos en camino, como dije, la capacitación a la ley Micaela es muy importante, y las capacitaciones individuales, esta es una de ellas, ¿no?, pero las capacitaciones individuales de los operadores creo que son fundamentales, y bueno, en ese camino vamos. Nada más. Bueno, Paula, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora le damos la palabra a Marcos y a Cristian, Marcos Saco y Cristian Cáceres. Hola, ¿se escucha, Isi? Sí, perfecto, te escuchamos. Muy bien, buenas tardes a todas las personas que están integrando el panel, y a todos y todas las oyentes que se conectaron. Bueno, para quien no me conoce, mi nombre es Marcos Saco, trabajo en el Ministerio Público Fiscal. Soy uno de los fiscales que está a cargo de la temática de violencia familiar y género. Tratamos de dar cumplimiento a la legislación, y en cuanto a ciertos casos requieren por ahí una mirada, como decía Erika Montaña, con los anteojos de género. Mirada esta que se circunscribe más que nada en poder escuchar, garantizar el acceso a justicia, tener en cuenta y dar un tratamiento acabado, o eso intentamos, tratar de que la persona que viene a pedir ayuda o viene a denunciar, desde este lado podamos dar una respuesta efectiva, cuestión esta que hace pocos años para atrás no estaba garantizada por el Poder Judicial. Y voy a tomar por ahí lo que decía Erika Montaña también, en cuanto cuando ella se presentó, que se presentó como una mujer feminista, y que también manifestó, Erika, que gran parte de los cambios en el sistema y en la legislación es por la lucha de las mujeres. Y de eso estoy convencido de que es así, y gracias a esa lucha, y también a un Estado que en cierta forma y con ciertos palos en la rueda también trata de colaborar con eso. ¿Por qué digo esto? Concretamente, lo que yo quiero aportar en este conversatorio es una cuestión de que, si bien es cierto que la Administración de Justicia tiene una deuda pendiente con la perspectiva de género y con ciertas situaciones denunciadas por las mujeres, también es cierto que la mayor parte de los funcionarios del Poder Judicial son personas, o somos personas, que fuimos capacitados en una época en donde la perspectiva de género no era un tema de estudio. Y concretamente, y lo llevo a mi caso en particular, yo me recibí en el año 2006, y en ningún momento de la carrera universitaria hubo tan siquiera una capacitación o una materia por parte de la universidad
que nos brinde a los estudiantes en lo que respecta a la perspectiva de género o a ciertos derechos de las mujeres que hoy por hoy están en el tapete del Estado. Y eso también es achacable en cierta forma al Estado, y también es achacable al Estado en forma amplia. Me refiero a su conjunto, a todos los que integramos a la sociedad y también formamos parte del Estado. Yo entiendo que más allá de que el Estado es el mayor responsable de generar estos cambios a través de políticas públicas activas, y que en cierta forma también va a incidir en el poder judicial, lo cierto es, a mi modo de ver las cosas, es que el cambio tiene que venir desde un cambio social, desde un cambio cultural, y así va a ir de la mano también el cambio en los diferentes organismos del Estado. Y una de esas partes del Estado es la Administración de Justicia. Digo esto ¿por qué? Porque hablamos de la Convención en contra de la discriminación de la mujer, la CEDAW, que es del año 1979, la Argentina la ratificó en 1985, Belén do Pará, 1994, y como dije recién, yo me recibí en el 2006 y todos estos temas no eran tratados en la universidad. Y hoy por hoy, todos los que formamos parte del Poder Judicial, ya sean funcionarios o empleados, en cierta forma hemos estudiado en la universidad pública a nivel local, y hemos estudiado también en gran parte del país en universidades que esa gente no fuimos capacitados. Y es ahí donde yo creo que ya depende de cada uno ponerse los anteojos de género, empezar a estudiar para poder dar una vuelta de rosca a la cuestión. Yo no voy a hablar del caso de Rawson, de Chubut, concretamente porque no sé más que lo que se ha publicitado en los medios periodísticos. No he tenido acceso a ningún instrumento de los cuales forman parte de la causa penal, pero lo único que puedo decir de eso es que ahí se puede ver, y quedó a la vista de todo el mundo, que el fiscal que le tocó llevar la causa es un fiscal que evidentemente no estaba actualizado en lo que respecta a la perspectiva de género. Si bien es cierto que el sistema del proceso penal en Chubut es un sistema modelo acusatorio muy parecido al que tenemos nosotros, lo cierto es que al usar ese término desahogo sexual, es un término que también obra en los medios periodísticos, que está totalmente desactualizado. Y si bien es cierto que en un momento formó parte de manuales de derecho o formaba parte de una teoría del derecho, o una figura que era usado en su momento, lo cierto es que hoy por hoy es una expresión y una figura que no se puede tan siquiera ni nombrar, porque no es ni más ni menos que una práctica añeja que nada tiene que ver con la actualidad. Y por ahí traía a colación lo que decía Erika Montaña en cuanto a la lucha de las mujeres, y la lucha de las mujeres poco a poco se va haciendo eco de quienes ocupamos un cargo público en la Administración de Justicia, también de quienes ocupan cargos públicos en el Estado en general, tratando de dar una respuesta. Paula también nombró la ley Micaela, y eso no es más ni menos que una lucha de las mujeres, una lucha que se paga caro porque recobra la vida de mujeres generalmente, y en base a ciertos hechos el Estado actúa. Siempre vamos detrás de las consecuencias para tratar de dar una respuesta. La ley Micaela, no tengo exacta la fecha en que se promulgó, pero no debe tener más de 2 años, y hasta ese entonces, me animo a decir, más de un 90% de los funcionarios del Poder Judicial se negaban a capacitarse. Y eso me hago cargo de lo que digo porque en todas las capacitaciones a nivel local de las cuales vengo participando desde el año 2010, en razón de mi anterior trabajo, que trabajaba en la Dirección de Políticas de Género, y de hecho he organizado un montón de capacitaciones, nunca logramos la convocatoria de un magistrado judicial.
y tuvo el Estado que venir a imponernos la obligación de que nos capacitáramos, como si no fuera ya una obligación propia de cada uno de nosotros que somos funcionarios, de estar a la altura de las circunstancias, de estar a la altura de la evolución del derecho, que en esta cuestión de la perspectiva de género viene evolucionando, y viene evolucionando de una forma que en cierta manera se van viendo los cambios. Pero si hay una evolución legislativa, si se quiere de avanzada, y tenemos un aparato que debe aplicar esa legislación, que tiene otra forma de pensar, otra forma de ver las cosas, por ahí no podemos dar una respuesta, o la respuesta siempre va a ser escasa, o prácticamente va a ser una práctica de injusticia, más que de justicia. Por ahí les voy a contar un poquito, a mi modo de ver las cosas, en qué el Ministerio Público Fiscal, donde trabajo, en qué se ha hecho eco de estos cambios, y en cierta forma trata de dar o de escuchar o dar una respuesta en cuanto a los trabajos que nosotros realizamos. Desde el año 2015, el Ministerio Público Fiscal, que también tengo críticas constructivas al respecto, ha tomado la decisión de crear diferentes temáticas, y una temática específica es justamente donde trabajo yo, donde trabaja Cristian y un montón de personas más, que es la temática de violencia familiar y género. Todas las causas relacionadas y que encuentren a una mujer o a un niño, niña o adolescente como víctima, las trabajamos exclusivamente nosotros. Tenemos a disposición también diferentes equipos de trabajos, equipos técnicos en la Fiscalía y también en la Policía, que está creada una unidad específica que pueda atender y recepcionar denuncias, y también, aparte del personal policial, hay un equipo técnico que está disponible las 24 horas. Por otro lado, también se han creado a nivel provincial el protocolo de abuso sexual infantil, que fue un arduo trabajo que llevaron a cabo diferentes organismos no estatales y también el Estado, lo cual fue aprobado por ley, y para nosotros fue un avance muy importante, en donde ya ante una determinada situación, diferentes organismos de salud pública o diferentes organismos que defienden derechos de la niñez no pueden mirar para otro lado, sino que al contrario se encuentran obligados a trabajar para con la causa. Por otro lado, también, bueno, el lugar que ocupa Marín Casenave, de la Oficina de Violencia Doméstica, también no es ni más ni menos que una respuesta de tratar de dar una respuesta efectiva a la mujer que viene en busca de ayuda, en busca de tratar de que la justicia atienda su caso y le dé una solución o le brinde una solución. Todos estos cambios, si bien vamos encaminados a mejorar las cosas, pero todavía nos queda un montón de camino por recorrer, y entiendo que en la medida de que cada uno de nosotros, digo en la medida personal, ¿no es cierto?, no tenga la intención de cambio a futuro, la intención de actualizarse, la intención de transformar la forma de ver las cosas, creo que vamos a seguir estancado en este tema de que la justicia, la administración de justicia tiene una mirada patriarcal. Sin lugar a dudas, y más ya específico con el trabajo que llevamos a cabo día a día con el resto de los fiscales, a nosotros, y ya eso va a hablar un poquito Cristian, nos cuesta sobremanera tratar de cruzarnos enfrente, donde están los jueces, en un determinado juicio, debate oral y público, y tratar de mostrar un caso. ¿Por qué? Justamente por el choque de derechos, y generalmente se acuestan por un proceso garantista, en donde siempre la Fiscalía, obviamente tenemos la obligación de probar una determinada situación, pero siempre nos encontramos con diferentes jueces que, como decía, son de tinte garantista y están más sobre los derechos de quien es imputado, en perjuicio de los derechos de las denunciantes, que muchas veces son niñas, niños y adolescentes, como la situación de Chubut, víctimas de abuso, en donde por una cuestión propia del delito, del tipo del delito, no tenemos diferentes evidencias que requieren los jueces al momento de
dictar una sentencia condenatoria. Nosotros tenemos esas dificultades probatorias y por ahí Cristian ya va a ser un poco más, más detallista al respecto. Por último, lo que quiero manifestar también como una crítica constructiva al Poder Judicial y que estoy llevando a cabo diferentes acciones para reformular esta cuestión, es que más allá de que es un avance que tengamos una temática exclusiva que trabaje las situaciones de violencia familiar y género, también entiendo que qué mirada se le da a ese tipo de temática o a ese tipo de trabajo. ¿Por qué digo eso? Porque volvemos a lo mismo que pasaba antes. Todo lo que es género va a esa temática y el resto de los funcionarios o empleados nada tienen que ver, o al menos no se preocupan por trabajar las causas o las cosas con una cierta perspectiva de género. Yo creo que más allá de que existe una temática, todo el personal del Poder Judicial debe al menos tener una capacitación específica en género. No porque vaya a tratar o a llevar o a investigar un caso de violencia familiar o de abuso sexual, sino porque muchas veces las mujeres, digo las mujeres, pero hablando como género en forma más amplia, tenemos todos los tipos de género que están reconocidos por la ley, también necesitan un tratamiento, por más que sea un accidente de tránsito, un tratamiento y una investigación con la mirada de perspectiva de género. Lo que yo entiendo que se busca es encapsular este tema de la violencia familiar y género y que esté todo en el mismo lugar y que seamos los pocos que trabajamos en estas temáticas quienes nos hagamos cargo de estas situaciones y el resto del Poder Judicial sigan trabajando como lo venían haciendo sin esta perspectiva de género. La mirada tiene que ser transversal y la cuestión de género tiene que ser para todos los funcionarios, para todos los empleados, y recién cuando eso esté arraigado, recién ahí vamos a poder ver un cambio a nivel general de la Administración de Justicia. Yo creo que esta cuestión de las temáticas, en cierta forma ayuda, por dar un tratamiento pronto a una determinada denuncia, a una determinada situación, pero también en cierta forma resta al Poder Judicial en sí. ¿Por qué? Porque justamente lo que estoy diciendo, de la misma forma que yo trabajo con los anteojos de género o trato de hacerlo de la mejor manera, también un juez o un fiscal de delito contra la propiedad o un fiscal de delito contra las personas debe tener la obligación y la responsabilidad de dar un tratamiento con anteojos de género. Ese es el aporte o lo que yo puedo, al menos en este corto tiempo, mostrar y decir respecto de mi experiencia, y estoy a las preguntas que con posterioridad se realicen. Le doy la palabra a Cristian. Bueno, yo por ahí lo que me interesa hacer hincapié es, digamos, cómo la cuestión de género, la perspectiva de género, obliga a revisar tanto desde el punto de vista dogmático, dentro de lo que es el derecho penal, como también desde el ámbito del proceso penal, ¿no es cierto? Me parece que, o por lo menos a mí o a Marcos, es impensable sostener una frase como desahogo sexual, es decir, como para justificar la conducta de algún tipo de imputado. Pero esto, digamos, me parece que tiene una explicación en cuanto a esta cuestión de recurrir a bibliografía que estaba enmarcada en otro tiempo, sin perspectiva de género. Si esta frase puntualmente fue sacada de Soler, que debe haber escrito más o menos en la década del 50 o del 60, necesariamente obliga a repensar toda la dogmática penal con una perspectiva de género, ¿no es cierto? Y es interesante cómo esto, digamos, pensar con perspectiva de género, con los anteojos de género, como decía Marco, obliga también a tener ciertos recaudos con lo que se está recurriendo. Es decir, también es cierto que en la práctica diaria, frente a algunas cuestiones que uno tiene que tratar de estudiar para ver cómo se encara el tipo penal o cómo se plantea una cuestión para probarla o para lograr la subsunción legal de un determinado hecho, se recurre doctrinariamente a autores de renombre o que se supone que, digamos, en determinadas áreas están muy capacitados.
Y en esto, digamos, yo destaco que esto obliga, digamos, a revisar toda esta cuestión de la dogmática penal. Tengo en cuenta una conferencia que dio una charla, que ese video está dentro de INESIP, de Carla Cigliani, donde, digamos, plantea cómo el consentimiento era visto por los distintos autores a lo largo de la dogmática penal, y cómo, por ejemplo, para un caso de abuso era necesario contar con algún tipo de marcas visibles o algún tipo de forcejeo como para estar en presencia de una situación de abuso, que hoy, digamos, eso me parece que es bastante alejado, es decir, desde que se parte del no como posibilidad de que haya una situación de abuso porque, digamos, no se ha respetado el consentimiento de otra persona. Y cómo esto, digamos, puede repercutir en funcionarios o en determinados operadores judiciales que no se van actualizando, no van siguiendo, digamos, una adecuada actualización o capacitación para cambiar o por lo menos tener perspectiva de género, y que esto indefectiblemente también se traslada a la hora de plantear formas de respuesta de justicia, ¿no? Ya sea a través de una litigación, a través de la presentación de un acuerdo de juicio abreviado que puede llegar a tener consecuencias gravísimas sobre la parte que se está representando o sobre los actores del sistema. Y esto me parece que es importante tenerlo en cuenta, y como, digamos, la perspectiva de género obliga también a revisar, digamos, determinada formación que hemos recibido durante el paso del tiempo y cuestiones que hay que ir actualizando y que hay que ir capacitándose continuamente, como pasa con otras disciplinas también, ya sea con, no sé, en otras ramas como medicina, ingeniería. Es decir, también desde el punto de vista del derecho, esto obliga a que tengamos en cuenta qué es lo que se va resolviendo con perspectiva de género. Incluso si me preguntan a mí, obliga a tener en cuenta los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ver qué se va resolviendo en determinadas cuestiones de género, o los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o tribunales de renombre que, digamos, contribuyen de alguna manera a tener muchos puntos de vista, siempre con esta perspectiva de género, ¿no es cierto? Desde el punto de vista procesal, me parece que también ha tenido lo que por ahí me gusta más, una repercusión a la hora de juntar elementos probatorios para tratar de acreditar los delitos que tienen que ver con algún tipo de violencia de género. Y esto también ha obligado también en el ámbito local a que haya una unidad funcional de género en niñez y adolescencia más preparada, no solamente para algún tipo de delito que se haya cometido, sino también para el abordaje de la víctima, incluso por parte de la Oficina de Atención a la Víctima al Testigo, para el acompañamiento de la víctima durante el desarrollo del proceso, que eso, digamos, en otra época era impensado, me parece. Y que además sirve a los efectos de poder contar con estos elementos probatorios y con un esfuerzo, me parece, hasta interdisciplinario. Es decir, se puede dar cuenta de qué padecimientos tiene la víctima o en qué situación está desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista de algún asistente social, desde un punto de vista por parte de médico. Es decir, esto contribuye, me parece que en buena medida también a que los casos que son planteados por la Fiscalía, o por lo menos acá en la provincia de La Pampa, tengan ese soporte probatorio, porque también es cierto que nos manejamos con pruebas, digamos, y eso es necesario tenerlo en cuenta para acreditar la teoría del caso que tenga la Fiscalía. Lo veo también como algo dinámico, es decir, si por ejemplo uno revisa el dispositivo de cámara GESEL, en algún momento estaba previsto para personas que eran menores de 18 años, y ahora con la reforma del código, esto también permite acceder a este dispositivo a personas que están en una cierta condición de vulnerabilidad, y esto implica que pueden ser, por ejemplo, mujeres mayor de edad, y que efectivamente el proceso no lo podrían llevar de otra manera, sino a través de una declaración un poco más temprana y controlado por las partes, y que tienen la misma fuerza probatoria, pero sin el desgaste de la víctima o sin, digamos, contribuir a un daño por transitar el proceso. Y eso, digamos, me parece que es una mejora que ha tomado el proceso, y que es una herramienta que también tenemos los fiscales para poder activarlo cuando sean determinadas circunstancias. Me quedo con esto, digamos, de cómo digamos, la perspectiva de género sacude las bases patriarcales, y esto, digamos, esa rigidez binaria entre hombres y mujeres, y cómo, digamos, se trata de lograr una paridad que naturalmente debería ser así, pero que, bueno, que hay que ir revisando continuamente como para
para tratar de que las condiciones de igualdad se den de la mejor manera posible. Y me quedé pensando en esto de lo que decía Erika Montaña en cuanto a la multiplicidad de identidades. Yo creo que ya en un futuro ni siquiera vamos a hablar de hombre y mujer, sino directamente de identidades sexuales. Nosotros contamos con una ley de identidad sexual que no específicamente hace hincapié en lo orgánico o cómo se presenta uno, sino directamente en lo que siente, y que esto me parece que va a ser importante a tenerlo en cuenta a futuro, o en los casos que se pueda llegar a dar, para tener una mirada inclusiva y sin dejar a nadie afuera como a veces ocurre. Bueno, me parece que la contribución mía era en función de eso. Y una cuestión más, que por ahí lo que decía Marcos, en cómo, digamos, se proyectan los casos en la judicatura, también es cierto que exige, por lo menos en la Fiscalía nuestra, un esfuerzo más en cuanto a la litigación con perspectiva de género. Es decir, hasta me parece que a veces tiene como un fin, no sé si pedagógico, pero más explicativo, de determinadas circunstancias que van por cuestiones de género y que es necesario para que el juez la tome en cuenta y las valore, ya sea, por ejemplo, cuando la víctima se retracta y uno, si no tuviera ese punto de vista, tendría que pensar que la víctima siempre tiene que ir a declarar bajo cualquier circunstancia y no necesariamente es un camino que tiene que seguirse en todos los casos. Es decir, hay distintas variables que van sucediendo, distintas afectaciones que tiene la víctima y que, digamos, aparte está estudiado y obedece a determinadas causas. Es decir, cómo la retractación de la víctima en determinadas circunstancias se tiene que ver como algo que debe ser analizado con perspectiva de género, o como, por ejemplo, conceptos como la ruta crítica de la víctima durante el desarrollo del proceso, que tiene que atravesar, además del padecimiento que ya sufrió, todo ese largo recorrido hasta poder efectivamente lograr una respuesta por parte de la justicia. Por eso, digamos, no solamente me parece que hay que hacer un esfuerzo de tener perspectiva, un esfuerzo no, en realidad una obligación de tener perspectiva de género, sino cómo se traslada esto también incluso a la litigación del día a día, por lo menos en lo que yo advierto, para lograr también el entendimiento, ¿sí? Así que bueno, estoy abierto a preguntas también, así que de mi parte quería decir eso. Bueno, muchísimas gracias, Marcos y Cristian. Muchas gracias. Ale, te doy paso la palabra. Los últimos serán los primeros. Habilita el micrófono porque no te escuchamos, si no. Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos. Dale, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para el público presente. Me presento, mi nombre es Alejandro Gilardengui, me desempeño en la justicia de la provincia de La Pampa, específicamente en la ciudad de General Pico, en la segunda circunscripción judicial. Cumplo funciones como juez de control en la provincia de La Pampa. Para los que son de otras provincias, tengo entendido que hay gente de otras provincias escuchando, la función del juez de control es similar a la del juez de garantías de otros regímenes o de otras provincias. Es decir, la función es intervenir desde el inicio del proceso penal, lógicamente desde que comienza con la investigación el Ministerio Público Fiscal, y somos para entender en el trajín diario, somos quienes intervenimos en los pedidos de allanamientos, detenciones, prisiones preventivas, audiencia de formalización, y también tenemos competencia para dictar sentencias por acuerdo de juicio abreviado, con el código anterior, pues bueno, justo este año, el 2020, y con todo lo que ha implicado la cuestión de la pandemia a nivel mundial, pero ya veníamos nosotros con otra modificación legislativa que implicaba una adecuación a nuestro trabajo. Creo que algo hizo referencia a Cristian. Tiene que ver con que el año pasado se aprobó la ley 3192 que modificó, si bien no en su totalidad, pero sí en muchas cuestiones, el Código Procesal Penal de la provincia de La Pampa. Entonces, bueno, también con respecto a nosotros se han modificado muchas actividades o muchas funciones que desarrollamos los jueces.
Pero bueno, no me voy a extender, esto lo hice más, lo menciono como para comprender desde qué lugar o cuál es la función que cumplo, más allá de que yo, antes de haber sido juez, fui fiscal, y también cumplí funciones como fiscal en la temática de género, desde el año 2015, cuando se implementaron las temáticas. Antes los fiscales no estaban separados en unidades temáticas, y desde la implementación del sistema acusatorio en el año 2011 hasta el 2015, los fiscales trabajaban todos los temas al mismo tiempo. Recién en el año 2015 se dio una separación de funciones. Bueno, pero es otro tema, es otra historia judicial. Al día de hoy, en estos días, cuando hablamos con María con respecto a este conversatorio, yo le dije que mi posibilidad de participar no iba a ser académica. Yo no soy una persona que, un académico, digamos, pasé por la universidad, pero en este momento mi vínculo, digamos, con la cuestión que vamos a hablar tiene que ver, lógicamente, más por la cuestión laboral. Entonces, lo que me planteé como hipótesis, o me puse a pensar qué hubiese pasado si este caso se hubiese ocurrido acá en la provincia de La Pampa, o concretamente en la segunda circunscripción judicial, y nos hubiese tocado intervenir al sistema de administración de justicia penal con respecto a un caso de esta naturaleza. Es decir, un caso de abuso sexual, con acceso carnal, con varias personas. No sé si todos conocen los hechos del caso. Yo tampoco tuve acceso a los escritos judiciales, porque son reservados y está bien que así sean, pero sí tuve acceso a notas periodísticas por medios especializados, incluso también hubo una entrevista al juez que dictó la resolución de rechazo del abreviado, donde explica varias cuestiones. Entonces, bueno, podemos establecer, como lo explicó también Paula Arrigone, que explicó que hubo algunos imputados que terminaron sobreseídos por inimputabilidad, sí, por la minoridad al momento del hecho, por la aplicación del régimen penal de la minoría, y bueno, y hay otros imputados que, lógicamente, el proceso penal seguía. Entonces, cuando me empecé a plantear esta situación de, bueno, ¿qué hubiese ocurrido acá en la provincia de La Pampa? Primero me llamó la atención, y esto no creo que de algún modo también lo refirió Marcos, y creo que, bueno, se mencionó varias oportunidades en el marco de este conversatorio, la cuestión que tiene que ver con que se hicieron públicos circunstancias que no deberían haberse hecho públicas. Es decir, incluso tengo entendido, siempre estoy hablando de notas especializadas por medios, porque no he tenido contacto directo con ninguno de los operadores judiciales, que existe una denuncia por parte del fiscal que intervino en la investigación a partir de la filtración de los escritos judiciales. Porque esto tiene que ver con la violación de uno de los deberes que tenemos los funcionarios judiciales, que es justamente el deber de reserva o de confidencialidad. Pero que ese deber además tiene un doble ámbito, o sea, el funcionario tiene un deber de reserva, pero además no nos podemos olvidar que es una garantía de la víctima, de la mujer que hizo una denuncia y que, digamos, tuvo que acudir a una agencia estatal para buscar satisfacer o buscar una solución a un problema de esta magnitud, porque estamos hablando de un caso, lógicamente, de un hecho muy grave con la participación de múltiples actores. Entonces, bueno, ¿qué hubiese pasado en la provincia de La Pampa? ¿O quiénes hubiesen intervenido en la provincia de La Pampa? Bueno, en la provincia de La Pampa, por ejemplo, a partir del año 2012, hubiese intervenido, y tengo entendido que Chubut también intervino, porque esto es importante aclararlo, la reforma procesal penal de La Pampa se dio, si bien no como un espejo o como un modelo, pero sí siguiendo la reforma procesal de Chubut. De hecho, los operadores judiciales de La Pampa, que íbamos a ser actores de la reforma procesal en el año 2011 en nuestra provincia, fuimos antes a conocer cómo funcionaba el sistema en Chubut, algunos a Puerto Madryn, algunos en Esquel. A mí me tocó ir a Esquel, de hecho, en una de esas visitas, le comentaba a Marián, conocí personalmente al fiscal del caso, el famoso fiscal Fernando Rivarola, que además él también ha venido a dar charlas de capacitaciones acá a General Pico, siempre en el marco de la implementación del proceso acusatorio. Pero bueno, acá en La Pampa hubiese intervenido, si no necesariamente, pero sí con el consentimiento de la mujer que denuncia, porque se le informa y se le consulta, además es voluntario, la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito y del Testigo. Esta oficina se comenzó a implementar luego del año 2012. En Chubut, en este caso en concreto, intervino una oficina similar que se llama el Servicio de Asistencia a la Víctima, bueno, pero es algo similar. Uno de los oyentes en este momento, porque estuve viendo quiénes están
logueados al conversatorio es el jefe de la unidad. Estoy mezclando, perdón, pero quería referir, la Oficina de Asistencia a la Víctima, están logueadas las chicas que trabajan en la Oficina de Asistencia a la Víctima acá en nuestra ciudad, General Pico, y la otra institución policial que se dio con el tiempo, con posterioridad a la Oficina de Asistencia a la Víctima, fue la creación, Marcos lo mencionó, de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, que son unidades policiales especializadas para recibir este tipo de denuncias y para trabajar este tipo de investigaciones. ¿Por qué esto? Porque hasta hace 10 años atrás, o menos, porque esta tiene, la Unidad Funcional de Género tiene no más de 7, 8 años, creo que 7 años acá en La Pampa, antes se trabajaban en las mismas comisarías donde se iban a denunciar delitos contra la propiedad, o cualquier otro tipo de delitos, hasta un accidente de tránsito. Esto entonces, desde el Estado, se visibilizó, y esto está claro que se dio a partir de la lucha, y creo que tiene que ver con esto de que hoy es un tema que está puesto realmente en el ojo de la tormenta, no de ahora, pero sí de los últimos, podemos decir, de los últimos 10 años, en particular de la sanción de la ley 26.485, que luego fue ratificada en la provincia de La Pampa, por ley, creo que es la 2550. Entonces, bueno, la Unidad Funcional de Género interviene acá en el inicio, digamos, de la investigación de este tipo de hechos. Son unidades especializadas, Unidad Funcional de Género, la Oficina de Asistencia a la Víctima, acá, como dije, están logueados, por ejemplo, el jefe de la Unidad de Género de General Pico está escuchando lo que estamos hablando. Ahora, yendo a la cuestión puramente judicial, porque esto, digamos, tiene que ver más con la cuestión del inicio del proceso o de la investigación, que está más relacionado, porque además son colaboradores del Ministerio Público Fiscal, tanto la Oficina de Asistencia a la Víctima como la Unidad Funcional de Género, que es auxiliar de la justicia. Yo pensaba qué hubiese pasado si en la provincia de La Pampa se hubiese trabajado este caso y se hubiese llegado a la presentación de un acuerdo de juicio abreviado. Entonces, recordé que es un dato o un elemento que nosotros tenemos en cuenta al momento de tratar los procedimientos de juicio abreviado, que ya con el código anterior, con la ley 2287, a partir de un fallo del Tribunal de Impugnación Penal, uno de los primeros plenarios, si no fue el primer plenario, Paola Frigerio que está escuchando me podría sacar la duda, pero es el famoso caso 661, a partir de ese momento se empezó a consultar a la víctima en aquellos casos en los cuales se vaya a buscar una sentencia por procedimiento de juicio abreviado, que es una salida alternativa, es decir, que no es un juicio oral y público, sino que es una salida alternativa, bueno, si la gente que está escuchando no conocen sí que es un acuerdo de juicio abreviado, es un acuerdo escrito, pero en donde hay un consentimiento entre la fiscalía, entre la defensa y el imputado, para que esa persona reconozca un determinado hecho con una determinada calificación legal y con una determinada pena, o con una determinada regla de conducta. Y en base a eso, el juez que tenga el caso, sea un juez de control, como es mi caso, o el juez de audiencia, dicta la sentencia, pero la pena a imponer nunca puede ser superior a la que está en el acuerdo, es decir, la sentencia se circunscribe a los términos de ese acuerdo. Eso es un acuerdo juicio abreviado, para explicarlo de una manera sencilla. Entonces, iba a que con el código anterior, con la ley de 1287, ya se venía vislumbrando que en las cuestiones de género, y así ya lo había hecho saber el Tribunal de Impugnación Penal jurisprudencialmente, y eso se adoptó como una práctica a tomar en cuenta por los operadores judiciales, por los jueces de control, por los jueces de audiencia, se venían ya entrevistando a la víctima para una consulta no vinculante con respecto a la decisión que se iba a tomar. Esto, que no era una obligación legal, hoy, como dijo Cristian, cambian las situaciones sociales, pero también eso hace que cambien las leyes. Con la ley 3192 es una exigencia, con el nuevo Código Procesal Penal que se entró en vigencia en febrero de este año, hoy es una exigencia la consulta, no vinculante, pero la consulta a la víctima, e incluso esa consulta tiene que estar registrada por algún medio audiovisual para que permita luego, en caso de una impugnación de la decisión judicial, es decir, de una apelación a una instancia superior, en nuestra provincia del Tribunal de Impugnación Penal, que los jueces de revisión, los jueces revisores, puedan conocer qué es lo que dijo en esa entrevista a la víctima. Esto es importante, porque está claro que si bien no es una opinión vinculante, los jueces lo tenemos en cuenta al momento de decidir, y no solamente en los casos de género, en cualquier caso. En esta semana, por ejemplo, ayer me tocó resolver un caso de un accidente de tránsito, donde se estaba planteando una pena en suspenso, con inhabilitación y demás cuestiones, y reglas de conducta, y la víctima me mencionó que no quería condena, que no quería una condena. Entonces,
Lo pongo como ejemplo porque terminé resolviendo lo que quería la víctima en ese caso. Rechacé el acuerdo de juicio agregado porque entendía que no se habían respetado los derechos de la víctima, que hubiese preferido la aplicación de una salida alternativa menos lesiva para el imputado. Había una relación, una relación entre las partes de familiaridad. Y se podía aplicar otro criterio de oportunidad. Pero bueno, no es el caso. Sí, es cierto que con el nuevo código, además de la necesidad de la consulta a la víctima obligatoria por parte de las autoridades judiciales, también es cierto, como dije, que está la causal específica de rechazo del acuerdo de juicio agregado en el caso de que no se, o en el supuesto de que no se consideren respetados los derechos de la víctima, teniendo en cuenta la naturaleza del delito, dice el código. Esto es novedoso, por lo menos en La Pampa, porque las causales de rechazo de los juicios abreviados anteriormente eran las que están en la mayoría de los códigos procesales de toda la provincia, que son para un mejor conocimiento de los derechos o por disentir con la calificación legal. Hoy es más amplia, permite, digamos, tiene otras causales de rechazo, si bien limitan más a los jueces en algunas cuestiones, pero la ley en este sentido es más amplia a favor de la víctima. Ahora bien, vuelvo al supuesto inicial, que era qué hubiese pasado si este caso se hubiese tramitado en La Pampa. Entonces, como dije, hay un acuerdo del Superior Tribunal de Justicia, el 3468, del día 1 de noviembre del año 2016, mientras estábamos hablando y estaba preparando esta circunstancia, veo que el acuerdo está suscrito por 5 jueces, 4 hombres, 1 mujer, porque esto es una constante por lo menos en la provincia de La Pampa, y creo que ocurre en la mayoría de los poderes judiciales del país, es que si bien la mayoría de los empleados o de las empleadas son mujeres, los puestos de mayor capacidad de decisión o de mayor importancia, podemos hablar del Superior Tribunal de Justicia, Tribunal de Impugnación Penal, Audiencia de Juicio, Cámaras de Apelaciones, son ocupados por varones. Esto se conoce como el techo de cristal. Bueno, en la capacitación de la ley Micaela, que hemos terminado en estos días, se habla de esta cuestión. Bueno, en este acuerdo se aprobó el reglamento con los principios de publicidad y comunicación judicial. ¿Qué implica esto? ¿Cuáles son los parámetros que vamos a tener en cuenta al momento de hacer pública una decisión judicial, y en particular una sentencia, que pone fin al proceso y que implicaría el dictado de una pena? Entonces, a partir del dictado de este acuerdo, en mi caso como juez de control, porque yo cuando se dictó este acuerdo ya había asumido la función que cumplo actualmente, he aplicado, junto con la entrevista personal a la víctima, que queda registrada en audio y video, siempre dentro de las posibilidades del caso. En algunas situaciones nos ha ocurrido que la víctima está en otras provincias, entonces se hace por sistema como, bueno, por teleconferencia, hemos hecho por Skype, por WhatsApp, por videollamada de WhatsApp, incluso también se puede hacer por Zoom, pero lo importante es que la ley nos pide ahora que quede registrado. Le consultamos en particular a la víctima cuál es su opinión o cuál es su deseo en cuanto a la decisión que se va a tomar, es decir, no solamente la decisión que se va a tomar, sino también si quiere que esa decisión tome estado público. Y esto tiene que ver con que está previsto específicamente en la ley 26.485, en el artículo 16, creo que es el inciso F, el derecho que tiene a la reserva, a la confidencialidad de las actuaciones de la víctima. Por eso decía al principio, no es solamente un deber del funcionario, sino también una garantía, un derecho que tiene la víctima, que se lo tenemos que poner en conocimiento, se lo tenemos que informar desde el inicio del proceso penal y obrar en consecuencia. Entonces, en las sentencias por acuerdo de juicio abreviado que dicto, porque como juez de control, únicamente en algún supuesto de subrogancia de juez de audiencia me tocó intervenir en juicios orales y públicos, he dictado ya en varios casos condenas por casos de violencia contra las mujeres, en algunos casos me refiero a hechos de lesiones, amenazas, y la víctima, esto es algo, digamos, para llevar estadística, en el 99% de los casos no quiere que su caso tome estado público, es decir, que se publique en los medios. Esto lo consigno o lo refiero porque en el caso que estamos analizando, en el caso de Chubut, la víctima incluso había manifestado que ella no quería llegar a una instancia de juicio oral y había prestado su consentimiento para la práctica del juicio agregado, más allá de que yo puedo tener mis reservas con varios de los términos del acuerdo de juicio agregado que se había presentado. Pero hago referencia a que la víctima estaba de acuerdo y no quería ir a juicio. Entonces, en las sentencias que dicto, cuando la víctima me pide
Esto es, digamos, algo bien práctico, es algo forense que estoy mencionando, pero que no toda la sociedad lo conoce y no sabe cómo actuamos los jueces, y por eso me parecía interesante informarles. Consigno en uno de los puntos de la parte resolutiva de la sentencia que, garantizando la confidencialidad de las actuaciones a favor de la víctima, con el fin de proteger la intimidad o la reserva, de acuerdo a lo que ha requerido el tribunal, o en algunos casos también se lo ha requerido el Ministerio Público Fiscal, evito que los hechos del caso tomen estado público. Bueno, se hace la cita de la ley que mencioné, la 26.485, el acuerdo, y entonces ordeno a la oficina judicial y también a la Oficina de Comunicación Institucional del Superior Tribunal de Justicia, e incluso a la Secretaría de Jurisprudencia, porque la Secretaría de Jurisprudencia luego va a ser fuente de consulta para otros casos por parte de otros operadores, es decir, otros jueces, otros fiscales, otros defensores van a ir a buscar esos fallos para ver qué se decidió en casos similares, es una de las fuentes del derecho, la jurisprudencia. Entonces le ordeno que en la lectura del fallo no se haga mención a identidad de las partes, que es muy importante, a la localidad en la que han ocurrido los hechos, y esto tiene que ver, por ejemplo, en nuestra provincia en particular, localidades pequeñas. En una localidad muy pequeña, como tenemos en toda la provincia de La Pampa, no solamente en las ciudades como pueden ser Santa Rosa, General Pico, Hacha o Ralicó, pero hay localidades más pequeñas en donde determinada mención a una inicial o a una circunstancia personal, la tarea que desempeña, bueno, cualquier dato personal puede servir para identificar a esa persona, y eso implica una revictimización, o sea, implica que la persona nuevamente se vea afectada por culpa de, digamos, o por responsabilidad del sistema de administración de justicia. Entonces, en la localidad, a cualquier otro dato que permita individualizarlos, y le ordeno que se informe exclusivamente el número de fallos, la fecha en la que se dictó, cuáles han sido los hechos que se tienen por probado en el acuerdo de juicio rogado y en la sentencia, sin mencionar personas, localidades, bueno, como dije, cualquier otro dato que permita individualizarlos, la calificación legal, es decir, el delito, ¿no?, la pena y órdenes de conductas impuestas. De esta manera, es mi actuación, o es mi sentido, o es mi sentir, digamos, que de esta manera nosotros garantizamos, o en mi caso yo garantizo, hablo en singular, que esa víctima se asegure que su caso no tome la repercusión pública que desde mi punto de vista, por ejemplo, no tendría que haber tenido el caso de Chubut. No se tendría que haber filtrado los escritos judiciales, y en particular, si ella se le había informado la cuestión de la reserva o la discrecionalidad y había hecho mención a estas circunstancias, está claro que esta joven ha sido revictimizada por el sistema de administración de justicia. Bueno, espero no haberme olvidado nada y no haya sido muy, muy extenso en el uso del tiempo, y también del mismo modo que mis colegas y las personas que me antecedieron en el uso de la palabra, Erika, Paula, Marco y Cristian, estoy a disposición para cualquier tipo de consulta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Queda abierto un espacio de consultas. Aclaro que tenemos la plataforma hasta las 19 horas, así que por una cuestión de extensión, ya sea en la pregunta o en la respuesta, tenemos acá algunas que nos han estado pasando por el chat, pero si alguien quiere iniciar haciendo una pregunta oralmente a viva voz, lo disponemos ahora. No sé si alguien quiere que habilite el micrófono y lo hacemos, y si no, empiezo con las preguntas que están escritas en el chat. ¿Vamos con alguna petición? ¿Alguno que se anime? Sí, yo. Ay, Cristina. Cristina Ercoli. Bueno, yo la verdad que muy buenas las intervenciones de todos, y por supuesto, bueno, de Erika, que ya le hice el comentario en forma personal. ¿Algún comentario? Yo pertenezco a una agrupación de mujeres en la cual de alguna manera siempre estuvimos en contra de que hubiera una comisaría especializada, porque para nosotras, como dijo creo que el señor Marco Sacco, esto es un tema transversal a todos, y nosotras tenemos mujeres en el oeste, en el sur y en el norte, en la cual llegar hasta una cuestión especial es muy difícil, y cualquier comisaría, las personas que están en la comisaría, todas, porque es obligación ya, es ley, tienen que estar capacitadas, no hay vuelta de hoja. Cualquier efector policial
cualquier persona que trabaje en la policía tiene que estar atenta para que llegue una persona víctima de violencia de cualquier identidad sexual para que se le tome la denuncia y les indique a dónde debe dirigirse. Esa cuestión, a mí me pareció muy bueno eso de que es un tema transversal y todos tenemos que estar informados del asunto si somos realmente trabajadores en la policía. El segundo punto que tengo para preguntarle a los fiscales es cómo es posible que un fiscal especializado en género archive una causa cuando se le presentó un video sobre agresión a una compañera. La causa es archivada, no la voy a decir públicamente acá, porque creo que tenemos que retomar ese caso, pero fue archivada cuando se presentó un video donde estaba visiblemente presentada cómo la compañera había actuado. Le habían actuado contra ella en un lugar público. Entonces, por más que haya capacitación en género, me parece que al Poder Judicial de La Pampa le falta sentido común. Antes que visión y perspectiva de género y todas las teorías, le falta sentido común. Es muy fácil el sentido común y con rapidez. Yo pertenezco a una institución dentro de la universidad que es el protocolo de atención a que se presentan contra violencia contra las mujeres o otras identidades, acoso y discriminación, que tenemos en 45 días dar, digamos, esto es así o esto es así. Y la justicia se toma todo el tiempo que quiera. Y ahí revictimizan a las víctimas. Y no me van a decir que no es así. Tenemos casos a patadas, y casos como la tercera jurisdicción, que a las denuncias de género las va a tratar después que termine la pandemia. Y por último, quiero preguntar, porque lo de la parte de la prueba de video, quiero que me la respondan para ver si me ubico en cómo podemos iniciar. Y la otra cosa es que todavía no sabemos si el prófugo Roth del caso Babilonia firmó o no la sentencia. No nos pudieron decir en el Superior Tribunal si había firmado o no la sentencia para que realmente se vayan cumpliendo los plazos, porque dentro de un rato va a aparecer, son 8 años, y todavía no sabemos qué pasó. Gracias, y los felicito por las inquietudes que tienen. Muchas gracias, Cristina. Marcos, Cristian, ¿quieren responder? ¿Alguien, digamos, empezar ustedes, sin Alejandro? Por ahí, digamos, sí rescatar que es lo que hablábamos hoy, que esto implica un esfuerzo interdisciplinario en el abordaje. Y que, digamos, por lo menos lo que me consta es que todos los fiscales temáticos tratamos de hablar de la mejor manera posible y sí valorando, digamos, cada causa en particular. Digamos, qué elementos probatorios hay, qué no, y de qué manera se puede dar una respuesta a la víctima. Que eso me parece que en todos los casos, ¿no? Yo desconozco, no puedo dar opinión, no, yo por lo menos, no sé, vos Marco, ¿qué te parece? Pero no puedo dar opinión sobre un caso que no conozco. La verdad es que sería irresponsable de mi parte. Pero sí puedo dar cuenta del compromiso que hay como para tratar de que la víctima tenga un acceso a la justicia y una respuesta en consecuencia. Por ahí lo que tomo la inquietud de la señora Ercoli, lo del archivo de una causa, en cuanto la víctima aportó un video en donde la misma era golpeada. Supuestamente es lo que interpreté, ¿no es cierto? Sí. Bien. Lo que decía Cristian, una respuesta concreta no le puedo dar porque no conozco el caso, a lo mejor fui yo o fue otro fiscal, pero sí le invito para que venga el día de mañana usted, que ha participado seguramente,
acompañando a la mujer víctima y demás, y poder decirle por qué se archivó o decirle qué fiscal actuó. Muchas veces, y lo digo en forma genérica, no digo que sea este el caso, pero tenemos diferentes circunstancias en donde tenemos una víctima que ha sido golpeada y volvemos otra vez al formalismo del derecho penal, en donde hoy por hoy, por más que nos cueste, es así. Y si no tenemos una lesión, una agresión que se traduce en un delito, como puede ser una lesión, la Fiscalía debe, lamentablemente, archivar. Que eso no signifique que no se repudie el acto violento del victimario o del imputado, porque no deja de ser una situación violenta en donde encontramos a una mujer que es víctima. Pero volvemos a caer en lo que es el derecho penal técnicamente, y que hoy por hoy tenemos a nivel nacional y a nivel provincial una justicia que está dividida. Internacionalmente en España existe un juez que tiene multifueros en lo que respecta a situaciones de violencia familiar, y ese mismo juez tiene la misma posibilidad de imponer una condena, de poner un resarcimiento económico, de hacer una exclusión del hogar. Hoy por hoy, acá en La Pampa y a nivel país, eso no está así. Entonces, nosotros nos encontramos con un montón de resoluciones que hacemos nosotros, en donde nosotros como fiscales, ¿no es cierto?, en donde nosotros archivamos o desestimamos una conducta violenta, porque hay que decirlo de esa forma, pero que no llega a constituir un delito penal. Señora, lo que le dije recién, la invito, tanto Cristian como yo, o cualquiera de los fiscales, estamos viniendo en forma presencial, desde las 7:30 de la mañana en adelante, no tenemos horarios de ida, o si no, el teléfono mío lo tiene, muchos de los que están integrando acá los paneles lo tiene, o se lo paso, no tengo problema, y nos juntamos y charlamos al respecto. Perfecto, gracias. Es cierto lo que vos decís, claro, no constituyó delito penal, pero realmente tiene que haber alguna resolución. Iremos. Gracias. Puedo agregar una cuestión más respecto a eso, que puede, si no constituyera un delito, pero podría constituir una contravención también, o sea que podría tener tratamiento por otro juzgado, digamos, o sea, otro ámbito de justicia, de administración de justicia. Bien. ¿Alguien más que quiera preguntar en vivo? Si no, paso a las preguntas, así no nos quedamos cortos de tiempo. Acá hay una pregunta que dice, ¿para qué se utiliza la práctica de juicio abreviado en abuso sexual de niños, niñas y adolescentes ¿por qué, se utiliza la práctica de juicio abreviado en abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes en La Pampa? Alejandro. Sí, bueno, eso, digamos, es importante aclararlo. En principio, no hay un límite legal para la herramienta del acuerdo de juicio abreviado. Primero, es decir, la ley no lo prohíbe. Todo aquello que no está prohibido está permitido, digamos, estamos en un ámbito de libertad. Segundo, hay que evaluar también que los acuerdos de juicio abreviado son juntamente a propuesta de las partes, es decir, hay que ver en cada caso en particular por qué se presenta ese acuerdo de juicio abreviado, es decir, si existe una conveniencia para el imputado, para el Ministerio Público Fiscal o también para las víctimas. Digamos, eso es un análisis de cada caso en concreto, pero la realidad es que si bien se utiliza el acuerdo de juicio abreviado en casos con víctimas menores, no es una aplicación como regla generalizada. Digamos, algunos casos se podrán tramitar por esa vía y otros se tramitarán por el procedimiento ordinario. Más allá de esto, sí es cierto mencionar que para estos casos, en los cuales las víctimas sean menores de edad, se va a tener que verificar de alguna manera que se cumplan con todas las garantías con los menores, con intervención, en principio de la asesoría de niños, niñas y adolescentes, pero además también con los representantes o las personas que ejerzan, digamos, la responsabilidad parental con respecto a esos menores, lógicamente en caso de que quienes ejerzan la responsabilidad parental no poseen interés contrapuesta en el proceso, es decir, no hayan sido personas involucradas o imputadas en el hecho.
en el caso. Pero en definitiva no hay un obstáculo para la utilización de esa herramienta, y que de hecho se utiliza o se intenta utilizar tampoco implica que necesariamente la solución o la sentencia sea dictada de acuerdo a lo que plantean las partes. ¿Qué quiero decir con esto? El juez que le toque resolver un procedimiento judicial abreviado va a tener que verificar que no se cumplan ninguna de las causales de rechazo que están previstas en la ley. Por ejemplo, como dije yo, en el caso que explicaba del accidente de tránsito, en aquellos casos en los que no se hayan respetado los derechos de la víctima. Lógicamente, teniendo en cuenta también la evolución, la edad, porque no es lo mismo hablar de un menor de edad que pueda tener 16 años, que de acuerdo a la capacidad progresiva pueda informársele con respecto a los actos procesales de lo que participa, o pueda brindar su opinión, con hechos cometidos con niños de baja edad, que ocurren también, desgraciadamente ocurren. Ocurren, se investigan y se juzgan. Pero digamos, esa es la respuesta que tiene que dar. Se analiza cada caso, y bueno, está la posibilidad también de que se rechace y que el juez crea que no es conveniente aplicar esa salida. Gracias, Alejandro. Quiero agregar una cosita, Marién. Espera un segundito, Marcos, que iba a decir, nos quedan 10 minutos, y hay 3 personas que pidieron la palabra, ¿sí? Y bueno, nos van a quedar colgadas algunas preguntas o algunas respuestas. No hay problema. ¿Sí? Así que le damos la palabra a ellas, después les voy a pedir que sean breves. Va primero Erika Montaña, que también tiene una pregunta para vos, pero bueno, después Mónica Bersanelli, y finalmente Fernanda. Después los fiscales pueden hablar, o Marcos, ¿sí? Erika, tenés la palabra. Sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad que también quería expresarles mi gratificación por participar con estos relatos que han hecho, pero yo quería por ahí retomar algunas cuestiones, ajustar algunas precisiones que me parece que por la vorágine de transmitir cómo funciona la administración de justicia, me parece que estaría bueno que pudiéramos pensar y problematizar cuál es el aporte que nos hace la perspectiva de género. Cuando pensamos o cuando expresamos, y en casi todos los textos se denomina la perspectiva de género como anteojos de género, serían como estos, los únicos anteojos, no hay otros. Entonces, no hay grises en esto, no hay, me parece, no hay alternativas, y en el panel hay importantes participantes que llevan adelante situaciones o que llevan adelante una militancia, y también algunas administraciones, no solamente de justicia, con gran compromiso en la perspectiva de género. Entonces, esta idea de revisar para qué utilizo la perspectiva de género es como la única forma de pensar la administración de la justicia, es la perspectiva de género. Y de alguna manera sí me genera un poco de preocupación, pero admiro a las personas que entienden que se hace lo que se puede, pero quiero comentarles también que llevamos 200 años esperando que alguien haga lo que se puede. 200 años es un tiempo importante, son 2 siglos, hemos llevado adelante como un tiempo de espera, donde si bien la restitución de los derechos y el reconocimiento de los derechos hacia las desigualdades es importante, pero los pronunciamientos de apertura de la brecha de desigualdades se reedita periódicamente. Entonces, me parece que es importante que pongamos en agenda pública y política de la administración de justicia, cómo vamos a hacer para actualizar las prácticas de justicia, las prácticas cotidianas permanentes y diarias, desde las más pequeñas hasta las más importantes. ¿Cómo vamos a revisar las líneas argumentativas? Porque si le damos rienda suelta a solamente las líneas argumentativas escritas desde el patriarcado más ortodoxo, más conservador, realmente estamos en un problema. Entonces, me parece interesante que podamos actualizar las lecturas. Es indispensable que actualicemos las lecturas. Ahora, también tenemos que pensar que en esa línea argumentativa estamos haciendo una acción de protección, una acción protectiva desde el modelo integral. No desde un modelo sesgado, pero sí desde un modelo integral. Y justamente aprovechar esta renovación generacional, porque eso sí me entusiasma un montón, que en la renovación generacional el entusiasmo y la posibilidad de actualizar las lecturas no puede quedar en una cuestión individual. Yo elijo estudiar la perspectiva de género, entiendo que las universidades necesitan actualizar sus programas, en eso acuerdo completamente,
pero no puede ser una decisión personal. Necesitamos transformar esto, porque en el medio de todo esto se cobra la vida de las mujeres. Entonces es una situación bastante compleja, de una gran complejidad. Y por último, sí me parece que la perspectiva de género me permite tomar mejores decisiones. Y esto me parece que es algo que necesitamos en la Administración de Justicia, problematizar cuáles son las mejores decisiones. Y las mejores decisiones son conforme a derechos, pero a derechos de la protección integral, de todas las personas que están bajo este paradigma. Entonces, me parece que no hay muchas alternativas, no hay opciones. Es o con perspectiva de género o con perspectiva de género. Nada más. Gracias, Erika. Le paso la palabra a Mónica y después a Fernanda. Les pido por favor que si son preguntas mejor, no tanto, digamos, que sean intervenciones muy largas, porque si no, no vamos a llegar a que todos puedan hablar, ¿sí? Sí. Mónica. Sí, muchas gracias. Sí, pertenezco a la ONG Desafíos y Compromisos, que trabajamos en la atención y prevención en violencia de género. Tenemos muchas referentas en el interior de la provincia, a la cual, por ejemplo, una de las preguntas que realicé, que las unidades funcionales, ¿están preparadas? No, no están preparadas. Y me refiero a casos concretos. Los juicios abreviados en situaciones de abuso sexual para niños y adolescentes en La Pampa tienen una alta tasa de incidencia. Específicamente me refiero a casos concretos de 25 de mayo, en la cual se cobró la vida de una chica hace 20 días. Y creo que, como dice Erika, la perspectiva de género no es una opción. La CEDAW es del año 1979, Belén do Pará de 1985, la 26485 del 2010. Entonces, creo que ya no es tiempos de tibiezas, sino de aplicar el sentido común y las leyes y los ratificados y convenciones internacionales que ha ratificado la República Argentina. Gracias, Mónica. Fernanda. Sí, buenas tardes. Yo estoy en Entre Ríos, desconozco por ahí el territorio, ahí hablan mucho de casos que resonantes para ustedes, la verdad que yo quedo medio colgada en esto, pero sí celebro, digamos, que desde la Fiscalía, desde esa localidad, tomen causas de violencia de género y los aborden ustedes mismos, digamos. Me parece muy, muy importante destacar porque, bueno, donde yo pertenezco, la Fiscalía, en casos donde existan aún lesiones, derivan directamente las causas a lo que es el juzgado de familia. Entonces vemos cómo en situaciones de violencia de género reiteradas, donde las lesiones son reiteradas y existan denuncias y demás, la verdad que siempre quedamos con los abordajes psicológicos, todo el plan de acción que corresponde a la ley de violencia de género, pero quedamos siempre, digamos, cargando, ¿no?, a la víctima. Bueno, anda el psicólogo, al victimario, entendiendo que es una cuestión de cultural, digamos, todo lo que ya sabemos nosotros, pero vemos cómo desde lo penal, donde yo estoy, digamos, desde mi experiencia, no queda muy corto este tema, porque la verdad es como que el acusado, digamos, como que bueno, muy liviano para el acusado, ¿no?, para el victimario. No sé qué mirada tienen desde la Fiscalía, me interesaría ver este tema, cómo lo abordan desde la Fiscalía, transando también con lo que es la ley de violencia de género, ¿no? Porque sí tienen un código penal, código procesal, pero a la vez tenemos esta parte del abordaje correspondiente a la ley de violencia de género. Marcos, Cristian. Bien. Antes aclaro para después que termine de contestar, perdóname, que me quedan una pregunta para Paula y una para Erika. Si no les molesta, sí, ya vamos cerrando porque quedan 5 minutos. Lo hago cortito para respetar el tiempo de todos y todas. En lo que decía Mónica, en cuanto al personal policial, si está capacitada, que ella cree que no, en cierta forma y en determinadas localidades de la provincia. Y en memoria lo que dije yo al principio, no es una cuestión de que debemos tener una policía especializada, una parte de la fiscalía especializada, un juez especializado. La cuestión es transversal y toda la sociedad debe estar especializada, y más aún quien trabaja en la temática. Así que es una deuda que tenemos como sociedad, como Estado. Más allá de recriminarle a la policía de que debe capacitarse,
yo lo amplío a eso. Y lo que dije también a nivel nuestro acá en la oficina, no solamente tenemos o debemos capacitarnos quienes trabajamos en la temática, sino también todo el personal, porque debe dar una respuesta con cierta perspectiva de género, sea o no una causa que implique violencia familiar o género o un abuso sexual de niñas ni adolescentes. En cuanto a la colega que trabaja en Entre Ríos, me parece que manifestó recién que ella en su localidad trabajan de otra forma. Concretamente lo que puedo decir para que ella se interiorice, nosotros acá en la unidad fiscal, que trabajamos neta y exclusivamente con un proceso penal, recibimos el 100% de las denuncias que hacen las mujeres, sean o no sean delitos, y también el prácticamente 100% de las exposiciones judiciales, sean o no sean delitos. Siempre tenemos una vista al respecto, por más que la mujer no quiera instar la causa penal, la policía, la unidad funcional de género, niñez y adolescencia, nos corren o nos dan intervención en el caso concreto. Y es un dato no menor el que voy a decir para mostrar que en cierta forma, como dije al principio, si bien tenemos todavía una cierta deuda con la problemática, pero lo cierto es que en el año 2019 más del 54% de sentencias a nivel provincial son de la temática que tenemos a cargo, que es de violencia familiar y género. Ese es un dato que no es menor y que en cierta forma muestra lo que tratamos de hacer a diario y tratar de dar una respuesta a quien realiza la denuncia correspondiente. Nada más que eso. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Hago las dos preguntas. Una es para Paula y otra es para Erika, así cerramos con Erika, que es más de la parte teórica, pero tiene que ver con el tema del feminismo y una cuestión práctica. Para Paula es la pregunta, ¿hablar de tinte garantista es sinónimo de defensa del violador? Bien, dale, escuchamos la respuesta y te digo después la... No, claramente no. Creo que hizo referencia a algo de eso el fiscal, el doctor Sacco, pero no, claramente que no. Cumplir con el tema del concepto de garantismo, si bien está de alguna manera visto de mala manera, en realidad es cumplir con lo que establece nuestra Constitución, los tratados internacionales y demás, y eso es lo que deben resguardar los jueces, y eso es a lo que tendemos nosotros también. Hay normas constitucionales, está el debido proceso y demás que son cuestiones que claramente deben ser protegidas por los jueces, y nosotros tendemos también al cumplimiento de eso. No tiene nada que ver ser garantista con lo que... O sea, la pregunta en realidad creo que nace a razón de algo que dijo el fiscal, pero que un juez sea más o menos garantista en realidad implica, o que un defensor sea, implica cumplir con la Constitución y solamente eso. Perfecto, muchas gracias, Paula. Y para Erika, y vamos cerrando, la pregunta sería respecto al lenguaje inclusivo del que en algún momento estaban hablando. ¿Qué se entiende como lenguaje inclusivo? ¿A qué nos referimos? Y particularmente desde la justicia, y esto lo aporto yo, con el tema de la ley Micaela, estamos tratando de hacer un sector de lenguaje inclusivo, justamente, un módulo en la virtualidad, y es el que más trabajo ha costado, y es el que más ha costado no hacer, sino hacer entender en todo caso. ¿A qué nos referimos con lenguaje inclusivo? Sería la pregunta, para redondear la pregunta de ellos, y el aporte mío, ¿no? En la justicia cuesta mucho, ese sería mi aporte, entender lo que es lenguaje inclusivo, y se ofenden ante supuestas correcciones, que no son correcciones, y aparece la Real Academia Española como contraposición a lo que sería el lenguaje inclusivo, y aparecen cuestionamientos que tienen que ver con formaciones, hasta el hecho de decir que utilizar el hombre es un genérico. ¿Qué opinión te merece, Erika? Bueno, en principio la utilización del lenguaje inclusivo responde a reclamos concretos de lo que no se nombra no existe. Entonces, ese es un posicionamiento político que se lleva adelante desde los movimientos feministas, específicamente tratando de darle identidad a los procesos intersubjetivos, porque el lenguaje construye identidades. El lenguaje, cómo se nombra, qué se dice, que de hecho este conversatorio se inicia precisamente por una expresión
muy desafortunada, que corresponde a un paradigma anterior, y que devela y denota una posición o una forma de pensar en este recorte de este fiscal y de esta sentencia, de un recorte tradicional utilizando una jurisprudencia o un argumento jurídico tradicional y conservador. Lo que hace el lenguaje inclusivo es justamente generarnos, primero esto, una interpelación. Nos interpela desde un lugar político y las respuestas también son respuestas políticas que modificarán después una relación subjetiva hacia los sectores que no se están nombrando. Entonces, cuando nombramos, las personas pasan a tener una identidad y construimos esa identidad en ese proceso intersubjetivo. Si en ese proceso intersubjetivo hay se ignora a la interlocutora, obviamente, y se engloba detrás de una mirada universal, pensando que con solo decir hombres está nombrando a más del 50% de la población del mundo, realmente hay un error conceptual y un error de interpretación de lo que el lenguaje construye a las personas. Entonces, y también es no adherir a la perspectiva de género, no reconocer la presencia de las mujeres, o no reconocer la presencia de las disidencias. De hecho, tanto Cristian, como Marcos, como Alejandro, como Paula, hacen un esfuerzo, y todo el mundo hace, digo ellos porque fueron los que más hablaron, pero todas y todos hacemos un esfuerzo. ¿Por qué? Porque tenemos una mirada completamente centrada en el valor de la palabra hombre como un valor universal. Y es ahí donde, y esa deconstrucción es esto, deconstruimos y construimos nuevas formas de expresión. El lenguaje es dinámico, nombrar es dinámico. Y otra de las cuestiones también es este argumento de la economía de las palabras, pero para eso están las denominaciones genéricas. No necesitamos decir las, los, hombres, mujeres, podemos utilizar una forma genérica de expresar. Sí o sí tenemos que adherir. Primero, porque para quienes tienen infancias a su cargo, creo que quienes son madres y padres de niñas, verán con agrado que la subjetividad de sus hijas, de sus nietas, de sus sobrinas, de sus amigas o de todas las niñas que estén en las familias, se van a ver gratamente sensibilizadas cuando son nombradas en las escuelas. Porque cuando estamos en casa, yo soy la madre de Rocío, y tiene un cuarto con Rocío, tiene un cosito de Rocío, tiene una tacita de Rocío, no sé cuántas cosas. Llega a la escuela y pasa a estar genéricamente involucrado en un conjunto de escuelas, 14 años, donde no es nombrada. Entonces, yo creo que cualquier familia que considere la relación intersubjetiva y la construcción intersubjetiva de las infancias, específicamente de las mujeres y de las disidencias, se verá gratamente cuando en las escuelas, por ejemplo, se incluye el lenguaje inclusivo. Y si no, las madres. ¿Cómo somos las madres? Yo soy Erika Montaña, pero cuando tuve mis hijos pasé a ser la madre de. Hola, hablo con la madre de. Estas cuestiones que son básicas, no las cuestionamos, no las interpelamos. Bueno, es una posición política, que a su vez tiene como un impacto en la construcción de la identidad, en la subjetividad, en la femenina y en la masculina y en las de las disidencias. Gracias, Erika, muchas gracias. Bueno, para cerrar, quería agradecerles a todas las y los expositores por haber participado, por haber aceptado la invitación del observatorio, a las comisiones, a Marien y a Yael, a Gabriela de Comisiones de Género y de Acceso a la Justicia del Observatorio. Ahí en el chat dejamos el mail del observatorio por si tienen consultas particulares sobre esto o otras cuestiones que realice el observatorio. Así que bueno, simplemente para cerrar, porque tenemos que dejar espacio, agradecerle muy importantes todas las intervenciones, así que esperamos que en otra oportunidad nos podamos volver a reunir y seguir debatiendo sobre esto. Así que quería solamente agradecer a las y los expositores por el tiempo y por la calidad de las exposiciones. Si te parece, María. Muchas gracias. Cortamos acá. Hasta luego. Muchas gracias, Marcos, Cristian, Alejandro y Paula, y Erika, por supuesto. Y a las intervenciones. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao.